Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, es bueno estar aquí en este ambiente de fe donde el nombre de Jesús va a ser invocado, y en este nombre nosotros habremos de someter y echar afuera todos los poderes del infierno. A veces una persona está haciendo una cosa por Dios pensando que está haciendo el bien. Doctor Suárez, lo hago de todo corazón. Está bien, y siga siempre haciéndolo de corazón. Pero es bueno que usted vea qué es lo que la palabra de Dios dice, para que usted no haga algo que no se acepte, y que a veces, además de ser una pérdida de tiempo, también puede provocar a nuestro Dios. Pero es verdad, doctor, que lo puede provocar. Quiero hablar ahora sobre ofrenda, que es una cosa que las iglesias piden. Jesús la pedía, la Biblia lo enseña, e incluso dice que Dios da, que Dios ama a quien da con alegría. Y Jesús llegó a ser enfático cuando habló de eso. En San Lucas 6:38 él dijo: vamos a ver, no es lo que quiero hablar esta vez, después vamos a hablar de Levítico. Pero es solo para que usted entienda qué es lo que Jesús dijo sobre la ofrenda. Más fuerte que esto es imposible. Jesús dijo así, mire, dad. Pero todas las veces que tiene que dar, usted lo siente en su corazón. Dios le habla a su corazón. La obra del Señor tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, si el pastor hizo el pedido y usted sintió, dé. Si no lo sintió, no dé. ¿Y cuánto? Lo que usted sienta. El Señor Dios conversa y nos muestra a todos. Él dijo aquí, dad y se os dará. Dad y se os dará. Usted da y Dios va a hacer que le sea dado. Cuando usted da lo que Dios le dijo, vea cómo le será dado el resto. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mi abuelo tenía una pequeña propiedad en Espíritu Santo, y él tenía un molino de agua. El riachuelo pasaba, él puso una rueda que giraba la piedra del molino. Son dos piedras, una gira encima de la otra. El maíz va cayendo y lo va moliendo. Y queda una harina bien fina, muy buena y eso. Y las personas iban a cambiar maíz por harina allí. Y un día yo estaba allí y yo pensé que era más vivo que mi abuelo. Llegó un hombre, trajo el maíz, lo midió, eran 10 kilos de maíz. Y tomó un recipiente con capacidad de 10 kilos. Y llenó el recipiente, y yo me quedé mirando. Y mi abuelo fue, basado en esto, la medida buena. Y él fue, llenó eso, medida buena, apretada, y empezó a apretar las manos. Y yo miré y pensé, va a ser un perjuicio. Y él apretó y cabía más, y él puso más. Y él hizo eso y sacudió, tomó esa medida de madera, creo que era la misma cosa de la que Jesús está hablando aquí, y empezó a hacer con ella así. Y seguía apretando más, y puso más. Dios mío, no lo puedo aceptar, mi abuelo está trabajando contra él. Y apretada y remecida. Él también sacudió el recipiente y ya estaba rebosando y la dejó allí. Y además tomó 3 kilos de harina y los puso. Y yo dije, abuelo, con mucha educación, ¿puedo decirte algo? Él tenía una voz muy grave, claro. Creo que está teniendo perjuicio. Y él dijo, antes de que digas algo más te voy a explicar. 10 kilos de maíz dan 16 de harina y me quedé con 3 kilos más. Ese es mi lucro. Pero tú lo apretaste, tiene que ser así. Y yo después hice esa medición y es exactamente eso, no estaba teniendo perjuicio. Es
lo mismo que Jesús dice que se debe dar: medida buena, apretada, remecida y rebosando darán. Ahora vamos a la palabra de ofrenda, que está en Levítico capítulo 1. Moisés, un hombre de Dios. Esto vale para todo el mundo, hermanos, y principalmente para los pastores, que muchos no dan su ofrenda en la iglesia. Como él predica, piensa que no tiene que dar. No estoy hablando a mi favor, porque yo amo ayudar a la casa de Dios. Y estoy realmente bromeando con ellos porque creo que al pastor le gusta ayudar a la casa de Dios. Levítico capítulo 1. Vamos a ver el crecimiento de la obra del Señor. Veamos aquí. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Es fácil encontrarlo: Génesis, Éxodo, Levítico. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Entonces debería ser una cosa importante. Dios estaba en el tabernáculo, llamó a Moisés y desde allí habló con él. Doctor Suárez, Dios nunca habla conmigo. Dios tiene un tabernáculo en su vida, hermano. Es el lugar especial desde donde Dios habla con usted. Nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios estudiándola completa para que aprendamos cómo habla Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces él habló con Moisés y dijo lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, podrá hacerla de ganado vacuno u ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, para que sea aceptado por Jehová. Versículo 4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Me llamó la atención aquí, y yo estaba meditando esta semana en esta palabra, que el Señor dijo que la ofrenda tenía que ser macho. El ganado es macho o hembra. Y el macho es el que sirve para el trabajo pesado, es más fuerte, es más valioso y no podía tener defecto. Entonces, ¿cuándo vamos a ofrecerle alguna cosa a Dios? No tome esa vaca vieja que ya no va a producir más y que está realmente enferma y por eso la da. Dé lo mejor para Dios. Señor, esto es para ti y no puede tener defecto. Lo que viene de sus manos solo deben ser cosas buenas, pero si es alguna cosa que no proviene del sudor de su frente, que no venga. Pero si por casualidad tiene un defecto, no se lo ofrezca a Dios. Porque la ofrenda que usted pone en la iglesia tiene que ser aceptada por el Señor. Usted le pone la mano en la cabeza y es como si dijera: Señor, no tiene defecto. Es lo mejor que tengo y lo estoy dando para tu obra. Y Él va a usar esa ofrenda para poder extender su obra. Y la ofrenda defectuosa no va a producir la salvación de almas. ¿Y cuándo una ofrenda es defectuosa? Es defectuosa cuando es dinero no muy honesto que llegó a nuestras manos. O cuando el motivo por el que pedimos es un motivo falso. Y puede ser defectuosa por el predicador también. Cuenta una historia, derrama una lágrima y qué sé yo qué más. Aquí el Señor dice que tiene que ser de propia voluntad. Es Él quien lo dice. El Señor mira el ganado, cuál no tiene defecto, aquí no hay, y usted siente: esto le voy a dar al Señor. Es con cariño, no quiere decir que tiene que ser el valor más alto, es lo que Dios le dijo a su corazón. Y tenemos que enseñar eso para no recibir ofrendas defectuosas, que en vez de ayudar a la obra del Señor Dios, la van a perjudicar. Porque nosotros estamos en combate contra las fuerzas del infierno.
las fuerzas malignas que están agarrando vidas que son preciosísimas. Y lamentablemente es grande la destrucción que el infierno está haciendo, llevando a millones de personas a que nunca disfruten las maravillas del cielo, llevándolas hacia Él, a la destrucción eterna. Y nosotros tenemos que santificarnos, producir lo que es limpio, ofrecerle a Dios lo que es limpio, para que Dios pueda aceptar y usarlo. Vamos a decir que compramos una cantidad de folletos, pero no producimos ninguna obra. Pagamos el show de la fe, pero no le llegó nada a nadie. ¡Qué tristeza! No tiene que ser así. Debemos tener al Señor Dios trabajando con nosotros. No se puede andar dos juntos si no están de acuerdo. Sed santos porque yo soy santo. O sea, si hay defecto en la ofrenda, en pedir y en dar, cosas con defecto no pueden funcionar. Es mejor no darlas al Señor. Entonces, ¿qué precisamos nosotros? Aquello que Dios nos da. Si Él considera que nuestro trabajo tiene que crecer más, amén. Si Él considera que tiene que encoger, amén. Vamos a hacer lo que Él quiere. Ahora, cuando le damos a Dios, no le podemos dar algo que no servirá. Me acuerdo de una vez, yo era joven en la iglesia, el pastor se irritó allá en Río de Janeiro. Yo tenía 21, 22 años. Una señora vino y dijo: pastor, tengo un piano para dárselo a la iglesia, y él lo estaba necesitando. Mi dirección es esta. El pastor era extranjero, era canadiense y se enojó mucho allá. Alquiló un camión de esos de transporte, fue al barrio, pagó, puso el piano y cuando el piano llegó dijo: no, por favor, a la basura, el piano lleno de termitas. No haga eso con Dios. Él dijo: ese tipo de cosas no se hacen. Vamos a Malaquías, por favor. Esto aquí es muy importante. Capítulo 1, versículos 7 a 9. Dios tiene un propósito. Hay que evitar que usted pierda su tiempo e incluso que ofenda a Dios. Malaquías 1, versículos 7, 8 y 9. Vamos a leer el 6 para que usted entienda. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y todavía decís: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Cuándo ofrecéis el animal ciego para el sacrificio? ¿Acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso le serás grato o te acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, si va a regalarle a una autoridad, al gobernador, al presidente, le traje un animal defectuoso. Él dice: esta persona está bromeando conmigo. Y esa persona a veces se le ofrece a Dios. Es mejor no ofrecer que bromear con el Señor. La iglesia no tiene que recaudar fondos a no ser los que el Señor Dios manda para poder hacer su obra. Y si Dios agranda el ministerio, Él agranda también a las personas que están allí. Cuando vaya a hacer una ofrenda, piense bien. Pero doctor, aquí dice que son sacerdotes los que hacían eso. Apocalipsis 5:10. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Cuando usted esté haciendo su ofrenda, usted es como un sacerdote que está haciendo verdadera adoración a Dios. Usted está tomando de lo suyo, de lo que con sudor ganó, y con alegría se lo entrega a Dios, y Dios dice que Él ama a quien da con alegría. Entonces, que esto quede como una palabra especial en su corazón. ¿Amén? Amén. Vamos ahora a la novela de la vida real.
Tenía 3 tiendas, era todo muy bueno. Estaba casada, también tenía bastante dinero, pero siempre había un vacío dentro de toda esa vida buena. Fue cuando comencé a frecuentar un centro espiritista. Pero allí dentro descubrí que tenía una habilidad de medio. Comencé a sentirme mal allí y me decían que solo me recuperaría si me ayudaban, porque ellos eran el Padre. Y yo creía firmemente en todo eso, porque el diablo engaña, ¿sí? Miente. Neusa sirvió a los espíritus durante 6 años. En ese periodo, su familia, su salud y su estabilidad financiera fueron gradualmente afectadas. Comencé a perder mi marido. Perdí todo lo que tenía 3 tiendas, ¿entiende? Recién había adoptado una niñita, ella se enfermó, me la pasaba enferma, porque de esos 15 guías para quien trabajaba se decían médicos, que le daba cura a las personas, pero todas las enfermedades comenzaron a acometerme. Por ejemplo, sentía dolor en el cuerpo. Si la persona tenía dolor en el cuerpo, empecé a sentir todas las enfermedades. Y ella seguía a esos espíritus, tenía los oídos tapados, el corazón, los ojos sí, así que siempre oraba por ella para que Dios le abriera sus ojos, abriera su corazón. Ellos me decían que me darían un nuevo casamiento maravilloso, que mis finanzas se mejorarían. Ya tenía 18 cheques devueltos, ¿entiende? Fui perdiendo todo. Y ella solita, sin su marido, sí, sin su empleo, sin las tiendas que tenía, sí, y realmente lo vi con mis propios ojos. ¿Sabe lo que es desear comer y no tener nada que comer? Estaba perdida. El fondo del pozo era poco para mí. Tenía un departamento y comencé a tener deudas por el departamento porque estaba pagando las cuotas, ¿sí? Y coche, sufrí un accidente, estuve inválida, estuve 11 días inválida en una cama. Cuando veíamos que realmente solo el Señor Jesús para cambiar esa situación. La intersección de Rosely por su amiga tuvo resultados. ¿Dónde buscaba? En el televisor, en la radio. Buscaba en la radio un pastor que me ayudara, me dijera que Dios cambiaría mi vida, porque no había más, no tenía más rumbo. Vi el show de la fe, también la radio, también escuchaba el show de la fe, y donde daban la dirección, y en San Juan, donde está la Iglesia de la Gracia, yo preguntaba dónde quedaba y las personas me decían que no lo sabían, solo preguntaba a las personas cerradas. Neusa consiguió encontrar la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Empezó a frecuentar las reuniones buscando una transformación para su vida. Empecé a buscar, ir a la iglesia siempre cuando estaba mal. Y ella, sí, tomó un rumbo maravilloso y fue a aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y un día yo vi un testimonio de una persona que dijo que consumía drogas y que también tenía su vida toda destruida. Y pagó el patrocinio y escuchando RR, ¿sí? Si Dios habla con usted, le dará las condiciones. Pero yo no tenía valor específico y solo tenía ese valor porque estaba cesante. Me estaba graduando en estética, peluquería, haciendo cursos gratuitos porque no tenía dinero para pagar. Y Dios tocó mi corazón. Había cerca una obrera con el papel del patrocinio y empecé a temblar. Tenía ese dinero en el bolsillo. Ese valor era para pagar algunas cuentas. Dios me decía incluso el valor y era exactamente el valor que tenía para pagar las cuentas y decidí utilizarlo en mi fe. Pagué el patrocinio y a los 2 días de haber pagado el patrocinio salí para buscar trabajo y pasé por un salón. Ya me había graduado en peluquería, sí, no había ningún cartel y le pregunté a la gerente si iban a contratar a alguna peluquera en ese momento y me dijo que sí. Y empezaron a entrevistarme, le dije que era de la iglesia, lo que hacía, lo que sabía, y me dijo que ese día podía empezar. Y rescaté toda mi vida, logré recuperar mi departamento nuevamente, pagar mis deudas que estaban muy atrasadas, las cuotas. Fueron 4 meses que pagaba el patrocinio y mi vida se transformó. El vacío que sentía en mi corazón fue desapareciendo. Fue el Señor Jesús que llenó su corazón, gracias a Dios. Ese Dios maravilloso que suplió todas mis necesidades, todas, exactamente todas. Gloria a Dios. Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor, ¿es correcto decir que Dios es padre y no padrastro?
Ya escuché a algunas personas diciendo eso. Yo no sé lo que es un padrastro porque no lo tuve. No sé si es un problema, o sea... Quien lo tuvo dice que no. Yo realmente tuve un segundo padre que fue mi padrastro, que me educó, fue una buena persona, que me ayudó. Pero hay personas que no dicen eso. Dios es el padre de los que son sus hijos. Yo sé que eso es correcto decirlo. Pero, ¿dónde está en la Biblia eso, doctor? Que Dios es padre de los que están hijos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, está en San Juan 14:21. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. Entonces, si usted se pone en la posición de hijo, obediente, Dios se coloca en la posición de padre. Vea bien si estoy equivocado o si estoy correcto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. Entonces usted tiene que ponerse en la posición de hijo, cumplir con lo que dice Dios. Dios se pone en la posición de padre y cumple lo que promete. No, pero Él primero me bendice. Él bendice como lo estableció. Si Él está hablando con usted, obedezca y Dios entonces cumple lo que le prometió. Segunda pregunta. Doctor, me gustaría saber por qué dentro de las mismas iglesias hay persecución en contra de los pastores. Pobrecitos de ellos, hermanos. Yo no creo en eso. Mire, yo creo que una persona que anda equivocada y no tiene el valor de decir que está equivocada y empieza, me están persiguiendo, es igual que el vivillo. Mire, perdóneme, pero la iglesia quiere ayudar a todo el mundo y ayuda. Ahora, si una persona hace una cosa y no quiere confesarla, y yo con mis 56 años de iglesia puedo decirlo, entonces él agrega uno más. Su propio deseo busca el que se aparta, hermanos. Está en Proverbios 18:1. Eso es contra la verdadera sabiduría de Dios. Yo ya vi a gente que estaba en el altar y lo vi realmente, después demandando a la iglesia en la justicia del trabajo. Pero, ¿cómo él no servía a Dios? Y allí va y pierde, porque no tiene condiciones. El juez dice, pero usted servía porque era pastor. Ah, porque sentía el llamado. Se acabó. Entonces, la persecución no existe. El pastor Jaime hace un trabajo correcto aquí. Es un hombre de Dios. ¿Por qué voy a perseguir a Jaime solo si estuviera mal de la cabeza? Porque no se puede hacer una cosa así. Y entonces una persona no tiene el valor de hablar, o sea, para ser siervo. Porque ocurre lo siguiente, si Dios me llamó para ser portero y no me saca de allí, voy a ser portero. Él llamó a Noé para predicar. Él predicó durante 120 años. ¿Saben cuántas almas Noé ganó? 0. Es verdad. Pero Dios lo mandó a predicar. Durante 120 años predicando justicia y predicó. Y Dios no cambió. Y Noé tampoco cambió. Dios me mandó que hiciera esto y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Usted ve ahora estas multitudes que tenemos. Pero vuelva atrás a la década de los 70. Usted iba a ver al doctor predicando a 4 personas, 5. El evangelio era pequeño en Brasil. Era una lucha muy fuerte, con muchas dificultades, y seguimos, y Dios nos bendijo. Ahora, debe haber otros que aún tienen una iglesia pequeña, y no es porque son malos, es porque Dios no quiso, hermanos. Cada uno tiene que ser responsable ante Dios. Esa historia de que soy perseguido, nadie me quiere a mí, es lo que dicen quien no está bien en la palabra de Dios. Perdóneme, pero es lo que siento en el corazón. Y el día del juicio se lo va a mostrar. Ahora, está loca la persona que lo deja para el día del juicio. Porque aquí hoy, si usted va a juicio con Dios, usted tiene la misericordia del Señor, usted tiene el perdón, tiene la compasión divina. Quien espera por el día del juicio va a recibir solamente la carta de condenación. No va a haber perdón ni misericordia, va a ser solamente la verdad real de todo lo que usted hizo. Quien está errado, que se arregle y no esconda nada. No puede haber nada escondido. Si usted lo tiene, hay demonio allí dentro. Y si hay demonio, va a haber sufrimiento. Voy a orar por quien está en casa ahora y después oro por usted. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, te agradezco en el nombre de Jesús por la palabra que orientó a muchas personas a no dar lo que tiene defecto y a no dar lo que otras personas dicen, sino lo que Dios le dice al corazón. Quiero ver a esas personas, Dios, como verdaderos sacerdotes,
que tienen contacto directo contigo. Tú sabes, Señor, nuestras necesidades y cuánto nuestro programa está siendo usado en todo el mundo. ¿A cuántas almas estamos evangelizando? Y Dios, yo estoy seguro de que tú, Señor, estás tocando esas vidas. Gracias, Jesús. De corazón. Ahora voy a usar tu poder, Señor, para bendecirlos a todos. En el nombre de Jesús, a toda fuerza del infierno que está en esas vidas, la reprendo, la repruebo y digo mal, suelta a ese hombre, suelta a esa mujer, suelta a esa persona. Vete de aquí ahora. Está destruida toda la acción del enemigo en esa vida y yo determino la bendición. En el nombre de Jesús estoy mandando que salga de la rodilla, de atrás de la rodilla, de delante de la rodilla, de los lados. Mal, tú estás cercado ahora. Y esa persona no va a perder esa rodilla ni la pierna. Y digo fuera en el nombre de Jesucristo, para la gloria del Señor. Amén. No volveré